Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida de la Saborín Cup. Vimos el primer enfrentamiento entre Alekhine y Capablanca en el día de ayer con los colores cambiados. Es un mini torneo o torneo de exhibición que se jugó solamente con 4 jugadores. Comentaremos al final del vídeo cómo queda la clasificación, ya que no traeremos de este campeonato, de este torneo, más partidas. Y primero os quería enseñar muy rápidamente de la biografía, ya que lo colocan en este momento, en este momento de la biografía en el que se había jugado. Tenéis en esta página la primera partida que vimos ayer con las anotaciones, y me quería centrar simplemente en lo que pone abajo a la derecha, que, bueno, pues aunque lo ponen a mitad de biografía, dice lo siguiente: en un artículo tras la muerte de Capablanca, Alekhine escribió: la primera vez que oí de Capablanca, como casi todos mis contemporáneos, fue cuando ganó de forma tan convincente su match contra Marshall. Fue en el año 1909, trajimos ese match, lo tenéis en la descripción del vídeo, el enlace a las partidas. Y sigue diciendo Alekhine: entonces él tenía 20 años y yo 16. En ese momento no me impresionaron ni sus producciones ajedrecísticas ni su estilo. Su juego parecía nuevo, pero carente de uniformidad, por lo tanto muy crítico. Pero luego dice: luego, cuando obtuvo su magnífica victoria desde el punto de vista competitivo en el torneo de San Sebastián 1911, que es el que hemos traído, la mayoría de sus partidas se decidieron por sorprendentes recursos tácticos. Por lo tanto, interesante cuanto menos. Como decíamos en el vídeo de ayer, se hicieron también bastante amigos, incluso compartían ajedrez y salidas nocturnas, ya que Alekhine comentaba también en una de las ocasiones que Capablanca era el favorito de las damas. No sé si se refería a la dama de D1 y D8 o a otras damas. Bueno, dicho esto, vamos con la partida. Muy buena también, como ocurría en la de ayer, aunque fue especial, ¿no? E4, E5, caballo F3, caballo C6, apertura española y defensa Morphy. Todo muy estándar hasta el momento. Alfil A4, caballo F6, con ataque sobre el peón D4. En roque en corto hay líneas que, aunque se gana un peón para las negras, hemos visto en otras aperturas españolas, y lo tenéis también en la teoría en los mensajes que voy dejando en cada vídeo que voy haciendo. Teoría sobre la apertura española, pues un poquito más de información. De momento alfil E7, facilitando el enroque, y ahora torre 1 defendiendo el peón de E4. Tras estos movimientos B5, ganando espacio y atacando el alfil español, que está también muy bien colocado en esa posición, y de momento D6 tras estos movimientos. Si recordáis, 5 años después, estamos en el año 1913, en el año 1918 hubo una partida entre Frank Marshall, que llevaba las piezas negras, y Capablanca las blancas, y tras Capablanca jugar C3 buscando D4, se adelanta de alguna manera Frank Marshall y entramos en el ataque o el gambito Marshall. Una partida extraordinaria que Marshall estuvo manejando durante varios años para jugársela a Capablanca. Fue muy bonita y os la dejaré también en la descripción del vídeo. De momento, la partida, como no habíamos llegado a ese año, pues no se pudo jugar D5, se juega D6 y C3, bueno, pues reforzando la casilla de D4 para buscar un tipo de ruptura. También libera la casilla de C2 en caso de que las negras jueguen caballo A5 atacando a este alfil. El alfil se retira a C2 y tras estos movimientos también se ha liberado la casilla de C6 y se juega C5. Por lo tanto, las piezas negras con cierto ataque en el flanco de dama. Quizás el caballo se puede traer nuevamente a la partida en posteriores jugadas, y es cuando Capablanca rompe en el centro jugando D4. Se mantiene la tensión central, dama C7, A4, B4 y caballo BD2, con la idea de traer el caballo F1, y en función, típico también, pues maniobras de caballo en la española, traerlo a E3, a G3 con control sobre casillas de D5 y F5. Tras estos movimientos en roque en corto, caballo F1 y primeros cambios, creo que son C por D4, C por D4 y aquí alfil E6. El tema es que también alfil G4 puede ser interesante clavando al caballo de F3, pero ya Capablanca, de momento manteniendo ese caballo en A5, su idea es quizás en algún momento jugar B3 y tener bien reforzado este punto con alfil y caballo. Tras estas jugadas se juega caballo E3,
torre C8 ocupando la columna abierta, atacando dos veces a un alfil que está defendido también en dos ocasiones y de momento alfil D2 desarrollando. Es verdad que D5 lo podían jugar las piezas blancas cerrando y atacando el alfil, pero este se podría retirar a G4, podría haber la pérdida de la pareja de alfiles o simplemente alfil D7 y tampoco ganan mucho quizás las blancas, ¿no? Decide jugar capa blanca de momento alfil D2, ataca Alequine en D2 ataca un peón que está indefenso por parte de capa blanca y tras estas jugadas caballo C4. Si B3 directamente es verdad que el alfil se retira D3, pero como vemos hay muchísimas piezas controlando pues toda esa columna abierta. Quizás las piezas negras tienen este control físico colocado que además en algún momento la torre puede venir a C1 y la dama se tendría que retirar, pero tampoco ese es el plan o la idea de capa blanca. De momento evita B3 y juega caballo C4 con ataque sobre el alfil de D2 y sobre el caballo D3. La partida, si hubiese continuado ganando este peón suelto que está en la posición y evitando a 5, reforzando quizás en algún momento ese peón, el tema es que es perdedor ya que existe caballo por E3 y ahora se ha eliminado a uno de los dos defensores. Por lo tanto, si se recupera la pieza con el peón o con la torre, las negras ganan pieza y bueno, pues las blancas están perdidas, ¿no? Se pueden cambiar damas también y en esto Alekhine no cae, captura primero en C4 y tras estas jugadas dama por C4. De momento, tras estos movimientos, interesante para las blancas, aunque bastante antiestético, antinatural, sería jugar alfil B1, ya que vuelve a haber doble ataque sobre una pieza que solo está defendida por la dama, pero el tema es que tras esta jugada el peón de A4 queda defendido, pero es verdad que la torre de A1 queda pues bastante atrapada, ¿no? en esa posición. No hay conexión por parte de las torres, por lo tanto aquí se decide jugar torre C1 buscando algún tipo de descubierta y es cuando capa blanca juega B3, se libera la casilla de B4, el peón de A4 está indefenso y además hay que hacer algo con el alfil. Este se retira a B1 atacando a la dama con una descubierta, dama por A4 ganando un peón, pero a cambio perdiendo un peón central. D por E5, D por E5 y tras caballo por E5 se cambian torres y llegamos a esta posición en el que quizás la diferencia es este 4 contra 3 favorable a las piezas blancas, aunque va a ser difícil, al menos de momento se intuye, empujar dichos peones y capa blanca a cambio tiene este 2 contra 1 favorable en el flanco de dama. De momento, tras estas jugadas torre de 8, ganando un tiempo o atacando al menos a la dama, se retira E2 y ambos jugadores deciden dar espacio a sus reyes de cara a un futuro y que no haya mates en la primera o en la octava. Como vemos, los alfiles de Alekhine pues miran hacia el enroque enemigo, aunque es verdad que el alfil de casillas blancas choca contra el peón de E4 y la idea de capa blanca es hacer lo mismo, colocar los alfiles mirando al rey enemigo, teniéndolo mucho más activos, se juega alfil C5 y tras alfil F4 caballo D7 atacando, bueno, o quizás buscando cambio de más material. De momento Alekhine juega torre D1, la torre de D8 como vemos está indefensa, alfil B6 para protegerla y ahora se retira el caballo evitando cambios, caballo F3 y tras estos movimientos alfil C4 con ataque sobre la dama y colocando también al segundo alfil pues mirando contra el rey enemigo. De momento la dama vuelve nuevamente a la primera, a E1, caballo C5 activando el caballo y tras estas jugadas la partida continúa con alfil D6. Quizás si ahora que se ha abierto la columna, torre por D8 y alfil por D8, elimina más material y llegaríamos a una posición de tablas. No obstante, luego comentamos rápidamente sobre este torneo. Alekhine, interesado en ganar, había perdido la primera partida y el tema es que aquí decide jugar alfil de 6, bueno, pues con idea de jugar E5 en algún momento. La torre de D8 pues pierde fuerza en la columna, en caso de que se capture el alfil con el alfil negro o el caballo, pues se puede generar un peón pasado y de momento lo que hace capa blanca juega caballo de 3, un movimiento interesante o esta línea alfil B5 y siguiendo con E5, caballo E6 y el tema es que al jugarse E5 el alfil coge bastante fuerza, por lo tanto dama E4 entrando en H7 se puede cambiar material en esta posición y tras estas jugadas las piezas negras juegan torre C8
y aunque pierdan la calidad llevando su torre a C2, pues bueno, luego con las piezas tan bien situadas que tiene, las piezas menores, pues quizás estaría ganando incluso la partida, podría ser interesante. No obstante, no se entra en esta línea, se juega caballo D3 y tras alfil por D3, ya que venía con ataque sobre la dama, torre por D6. El tema es que quizás tiene la partida Alekhine en este momento en sus manos. Juega torre A1 con ataque sobre la dama, pero quizás el movimiento era alfil por C4, ya que de momento gana pieza y está atacada la torre de 6, por lo tanto las piezas negras deben capturar en D1, pero el tema, y antes de recapturar, existe alfil por F7 jaque, rey por F7, y aunque es verdad que solamente, bueno, pues las piezas blancas han conseguido un peón de más y que el alfil puede ser un poquito más, bueno, más fuerte en este tipo de finales contra el caballo, pues tiene ese peón de más. No entra en esta línea de capturar con C4, decide atacar la dama, dama B5 atacando hasta 3 veces el alfil de C3, de D3, alfil por C4, dama por C4 y torre C1 con nuevo ataque sobre la dama. A este movimiento quizás también interesante jugar E5, pero la partida, bueno, pues ahora coge un rumbo especial, ya que Capablanca tenía guardado un movimiento muy bonito a torre C1 y muy efectivo, que es dama C2, entregando la dama en el que, bueno, pues no se puede capturar, no pasa en la partida y lo vemos rápidamente. Si torre por C2, el problema es que tras peón por no es que se esté coronando en C1, sino que se entra con la torre en D1, bueno, pues ganando la partida, ¿no? Si en esta posición las piezas blancas juegan caballo D2, cortando a la torre de entrar en D1, alfil A5 con doble ataque, dama C1 intentando ganar el peón, pero sería tarde. Torre por D2, defiende al peón, la torre está defendida por el alfil, nuevamente se amenaza torre D1, jaque ganando la partida, y si rey H2, alfil C7 jaque. Si el rey vuelve a la primera, torre D1 como comentamos con jaque es más rápido, y si se juega G3 existe torre por F2, jaque, rey G1 atacando a la torre y alfil B6 buscando, defendiendo y buscando descubierta. Si el rey se retira H1, torre 2 podría ser definitivo, ¿no? Se sigue defendiendo el peón de C2 y se defiende la casilla de 3 para jugar alfil E3 y así que se pueda coronar y ganar para las piezas negras. Por lo tanto, no funciona o no se puede ganar la torre y la partida continúa con rey H2. Alekhine un poquito sobre las cuerdas, ya que además Capablanca gana un peón y ahora tiene este peón sobre todo los dos pasados, pero el de B3 pues muy cerquita de la coronación. Tras estas jugadas finalmente se juega E5, alfil por F2 ganando un nuevo peón y aunque la torre está atacada hay que hacer algo con la dama, y dama F1 ya en la posición. Tras estas jugadas Capablanca sigue dando mazazos, torre G6 amenazando mate y así obligando a la dama a estar en la defensa una vez se retire el alfil. Busca también su activación y sus temas Alekhine, da un jaque en C8, rey H7 y tras torre F8 yendo a por el peón de F7. El problema es que Capablanca juega dama C2 liberando B2 y buscando la coronación. Torre por F7, B2 en la posición y tras torre B7 controlando dos veces la casilla de B1 simplemente juega alfil B6 evitando que la torre tenga, bueno, pues defienda en B1, ¿no? Muy bonito nuevamente y sobre todo muy efectivo, lo hace o parece muy fácil. Se juega caballo D2 entregando material, defendiendo en B1 quizás buscando una equivocación grosa por parte de Capablanca, simplemente captura en D2 y tras E6 corona directamente y en esta posición Alekhine decide abandonar, ya que aunque se pueda ganar la dama de más que tienen las negras, vendría el mate como comentábamos jugadas atrás y en caso de no capturar la dama en B1 pues hay un 2 contra 1 claro para las piezas negras. Por lo tanto, brutal nuevamente Capablanca y vemos la clasificación y comentamos muy rápidamente ya que era un torneo un poquito especial. Aquí está
las partidas que se jugaron y el tema era que si Capablanca ganaba las 6 partidas contra estos 3 maestros rusos, ganaba el botín o el torneo, pero el tema es que de las 6 partidas, perdón, ganó 5. Falló solamente en la número 4, Capablanca contra maestro ruso Snosko Borovsky. Por lo tanto, Snosko Borovsky ganó el premio finalmente, ya que si Capablanca no ganaba todas sus partidas, tenía que ganar las 6, pues ganaría el torneo el ruso que consiguiese mejor puntuación contra Capablanca. De ahí que en esa última partida que acabamos de ver, la número 6, Alekhine pues buscase una victoria y no ese cambio de torres en D8 o cambio de material, limitando mucho la posición. Qué bonito dama C2, ¿no? Ofreciendo la dama, jugando con ese peón pasado. Y por mi parte nada más. Vamos hablando para otros vídeos. Un saludo. Chao.